Bueno, agradeceros a vosotros la invitación, que siempre es un placer. Entonces, yo creo que la mayoría ya me conocéis. La historia natural siempre genera muchas dudas como término. Entonces, vamos a intentar un poco tener un concepto claro de lo que supone y de lo que nos beneficiaría el tener esta información. Entonces, yo ya sabéis un poco el tipo de presentaciones que hago. Entonces, vamos a echar atrás a la presentación que hicimos hace 2 años, en la que decíamos que, joder, vosotros como pacientes y nosotros como ya sea médicos o investigadores, qué importante es saber cuándo se van a iniciar estas enfermedades, ya sea en los casos esporádicos o sobre todo en los casos genéticos en los que uno ya sabe que tiene esa marca genética y la va a iniciar en un momento dado. Entonces, esto teníamos todos muy claro de que era importante. Y el año pasado hablamos de qué importante eran las muestras que aportabais para poder prever ese inicio, que decíamos, esas muestras que estamos recogiendo en ese grupo tan amplio que hemos conseguido, eso todos éramos muy conscientes de que iba a ayudar a determinar en qué momento se activa esa enfermedad y las implicaciones que tienen para el paciente, los familiares y de cara a lo que sería la investigación y de las terapias, principalmente el impacto que tiene este inicio. Entonces, una cosa es el inicio a nivel de muestras, que también nos decíamos que se habían recogido muestras de líquido cefalorraquídeo de forma repetida en pacientes que ya sabían que tenían esa marca genética y que sabíamos que ese inicio se podía relativamente prever, que antes de que pudieras tener síntomas principales, tú podías tener en esas semillas que estáis donando ciertos datos de que esa enfermedad se inicia o arranca. Pues toda esa información que tenemos nosotros científica de las muestras y demás no es nada si no disponemos de un mapa de ruta de la enfermedad. O sea, no nos sirve tener muchísimas muestras de orina, muchísimas muestras de sangre, si estamos perdiendo el eje principal, diríamos, que es cuando se inicia la enfermedad a nivel de síntomas. Y eso ya sabéis que en la enfermedad priónica no es tan fácil de definir. Hay otras enfermedades como el ictus que el inicio es muy abrupto, pero en la enfermedad priónica, por mucho que sea una enfermedad que vaya rápido, siempre hay ciertos síntomas sutiles o ciertos signos que a veces pues, las familias observan, el paciente observa. Entonces, eso eran unos datos que perdíamos, ¿vale? Que se pierden por distintos motivos. Esto suele ser, diríamos, el mapa que se suele poner en todas las enfermedades, principalmente neurodegenerativas, en la que tenemos todos claro de que hay una fase en la que el médico ve al paciente, diríamos, esto sería la línea de desarrollo de la enfermedad, y hay un momento donde los síntomas son muy, muy evidentes, que habitualmente es donde el médico participa, pero hay cambios en esos biomarcadores o en esas muestras que estamos donando, y también hay ciertos cambios mucho más sutiles que muchas veces los que lo observan no son los médicos, son los familiares que están en el día a día cerca de ellos. Y a veces, pues la verdad es que es difícil reportarlos de manera organizada. Entonces, ¿por qué es importante recoger este mapa de ruta de este viaje que se hace en esta enfermedad? Porque es un viaje que es muy distinto en cada paciente. Ya sabéis que es sumamente distinto. Es distinto el inicio por la edad, es muy variable el tipo de síntomas que se presentan, es muy variable la evolución posterior. Entonces, como son muchos viajes distintos, es muy importante hacer una recogida muy importante y muy organizada de esos datos. Entonces, tenemos viajes muy distintos y generalmente esos viajes no se hacen solos, se hacen acompañados de familia, amigos cercanos y demás. Entonces, suele haber siempre cuidador principal, que suele tener muy clara lo que es la evolución de esa enfermedad, más allá de los datos que nos pueda dar el paciente. ¿Y cuán importante va a ser el conocer ese viaje para cuando viajemos con tratamientos? En el momento en el que se planteen los ensayos y demás, aún más importante va a ser en ese viaje
tener todos los datos posibles, porque va a ser distinto comparar el viaje de quien ha entrado en un ensayo de tratamiento de quien no lo está recibiendo, porque esa comparativa, más allá de los datos que midas en todas las muestras que se cogen en los ensayos, esa comparativa que hagas de esos viajes que son distintos o que prevés que vayan a ser distintos, eso es lo que te da el valor de ese fármaco que se va a utilizar. Entonces, todos tenemos claro que esto es importante. Entonces, y también es importante de cara a poder daros a vosotros unos datos sobre el pronóstico, el poder daros un mapa de ruta, que nosotros como médicos os podamos decir, oye, en general con las características que tienes y demás, la evolución que estamos registrando es esta o es la otra, más allá de dejaros en la incertidumbre de decir, joder, esta enfermedad es muy variable y no sabemos deciros. Entonces, tenemos como muy claro que lo que es el conocer la historia natural, que viene a ser eso, el conocer la enfermedad desde los primeros datos visibles hasta todo el desarrollo de ella, o sea, esto tenemos todos muy claro por qué es importante conocerlo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los hándicaps? ¿Cuáles son los problemas de no tener bien registradas las historias naturales? Pues uno de los principales es propiamente el neurólogo, ¿vale? El neurólogo que debería de hacer un registro, o sea, yo, vamos, soy muy consciente, yo siempre clasifico los neurólogos en 3 tipos, ¿vale? Alguna vez ya lo hemos mencionado. Está el cazador de mariposas, ¿vale? Está el neurólogo tipo, que le gustan las enfermedades raras o más o menos tiene cierto interés, pero le gusta saber lo que tiene el paciente. Y dice, tiene esto, vale. Hasta ahí he llegado yo y desgraciadamente sí que hay neurólogos que ahí paran su seguimiento hacia ese paciente. O sea, creen que su misión es llegar a ese diagnóstico, decir que es una enfermedad que a día de hoy no tiene tratamiento y de ahí en adelante parece que su trabajo ya ha finalizado y hay neurólogos de ese perfil. Y esa es la realidad que conocéis mejor que yo. Luego tenemos neurólogos que, bueno, les gusta, cazadores de mariposas, que, bueno, que igual a lo largo del año te hacen una visita que dices, oye, que es que yo he visto que la supervivencia de esto, bueno, pues ya nos veremos en un tiempo y tal, y que hacen un seguimiento errático en el que pues, no hay una implicación mayor, entonces pues, ese neurólogo te va a ver, no sabemos cuándo y veremos. Y luego sí que afortunadamente sí que tenemos neurólogos del perfil de que, bueno, tienen la conciencia de que dicen, oye, mira, es que igual nos tenemos que ir viendo mes a mes o vamos a ir viendo un poco cómo nos organizamos de tal manera que haga un acompañamiento en el que por lo menos, aunque no haya un tratamiento para la enfermedad, vamos abordando un poco las prioridades. Entonces, esto, que lo habéis vivido vosotros en la consulta, se vive igual en la historia clínica, en el registro de esa historia natural. Ese neurólogo que te va a ver una sola vez, pues va a registrar esa foto única de ese momento en el que estás, no va a registrar el posterior y en ningún momento, ¿vale? Entonces, esto es un problema muy importante. A nosotros que nos ha tocado revisar historias múltiples y demás, pues desgraciadamente no tenemos protocolizada la recogida de datos. Esto es un problema muy importante. Otro problema también suele ser el que en general, si miras lo que es la literatura médica de lo que es enfermedades priónicas, lo que hay son casos únicos de que te describe la historia natural y dices, vale, bien, he llegado solo en el viaje, pero generalmente los viajes que dan más información son los viajes donde hay muchas personas, ¿no? O sea, es mucho más importante la información que te va a dar una recogida muy amplia de muchas personas que una recogida única aislada. Otro de los hándicaps principales que todos conocéis es la España de las comunidades. Entonces, los distintos tipos de registros de salud, cada uno con sus limitaciones, sus características y todo eso, condicionan mucho que las recogidas a nivel estatal sean un planteamiento que solo hacen muy poquitos. O sea, esto es una limitación real. O sea, los países que no funcionan a nivel de comunidades y demás tienen unas recogidas mucho más potentes y eso es una realidad que no creo que corrijamos. La otra suele ser que lo que os decía, el decir por parte del hospital, por parte de las guías que se realizan en torno a la enfermedad y demás, no está estipulado el seguimiento de esta enfermedad.
sí que la ley ELA abre algo de que hay cierta mención de que la atención debe de ser estandarizada y todo eso, entonces ahí puede haber un resquicio porque sí que en el caso de la ELA se han generado unidades donde se hace una evaluación al menos mensual de los pacientes si el paciente al menos lo desea. En este caso, las paradas en este viaje que vayamos a hacer en el hospital pueden ser únicas, pueden ser múltiples, o sea, te quiero decir, es súper variable cuántas veces vamos a ir al hospital o cuántas veces nos van a dar una cita de revisión. Luego, esto también va a impactar en esa historia natural. Entonces, yo un poquito con esto lo que os quería transmitir es que la recogida, que es maravillosa la que estamos haciendo de múltiples muestras y demás, que estamos muy agradecidos, encantados, o sea, que es fantástica, pero que es un proyecto que pierde un poco la esencia si no disponemos del siguiente proyecto que os queríamos enlazar, que sería el de la recogida de la historia natural. Y hemos debatido mucho, es decir, cuál es el formato más adecuado para que haya una recogida más fácil, más adecuada y demás. Y sí que la idea que nos parece más adecuada, que es una cosa que sí que nos gustaría un poco discutir, abrir a debate, y es un tema que yo creo que tenéis que ser muy partícipes, es el decir, probablemente la recogida más adecuada sea una recogida en la que se recojan los datos tanto del médico, pero fundamentalmente que se recoja el paciente o la persona que sepa que está en riesgo de ser portador junto con en el momento en el que uno inicia los síntomas del cuidador. Entonces, o sea, esas tres patas, diríamos, nos parece que son fundamentales y que una no es nada sin la otra a la hora de recoger los datos de cómo evoluciona la enfermedad. Entonces, en nuestra cabeza lo que planteábamos era que lo más fácil probablemente en la era en la que estamos sea una especie de aplicación que sea muy sencilla, que haga una recogida muy estandarizada, que se pacte una periodicidad en la que se vaya a recoger los datos. Obviamente, nosotros tenemos muy claro las dificultades que tiene y las características que tiene que tener para que cumpla todo lo que es la confidencialidad, de que esos datos estén muy bien guardados y todo eso. O sea, eso lo tenemos muy interiorizado y además para eso pasamos los comités de ética y demás, o sea, ese trabajo sí que tenemos muy claro, pero un poco el realizar esta exposición o abrir este debate venía a ser el que probablemente haya ciertas dificultades de esta recogida de datos que vosotros observéis de manera más directa y que nos podáis transmitir para que nosotros también de cara a diseñarla a la hora de facilitaros a los que queréis participar y demás, que nos deis un poco ese feedback de decir, oye, yo veo este problema o el otro, os habéis planteado esto, cómo solucionarlo. O sea, necesitamos conocer esa información. Entonces, este es el planteamiento que os hacemos. Ya sabéis quiénes participamos, entonces agradecer tanto al CIC Biogune como en el apoyo que tenemos en el hospital y ahora a Guiomar, que se nos ha marchado al Hospital de Cruces, pero seguimos nuestra colaboración. Agradeceros a vosotros la participación que hacéis en los proyectos y yo, más que agradecer, no tengo nada más que decir.